Al iniciar este año, poniendo esto de los propósitos de año nuevo y todo, quería un poco este año mi propósito era como consolidar muchas áreas de mi vida que han tenido cambios y que ya estoy viendo el camino. Y una de esas áreas era esto de estar aquí al frente a ustedes y compartir la palabra. Quería darle un orden. Y me había ido por un lado y después Dios me dijo, no, este año vas a hablar de otras cosas. Y fue porque simplemente hay algo que todos los años, todo el anterior año, o sea, a lo largo de estos 2 años, he compartido y me he apropiado, y es hablar de los frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu que hace unas semanas vino a mí fue la paciencia. Por eso es que hoy voy a hablar de la ciencia de la paciencia. ¿Y por qué escogí este? Este es uno del versículo que mucho hablo con colegas, con amigos, con personas de la comunidad, y que ahora sin vergüenza hablo de mi camino espiritual. Entonces me dicen, bueno, entonces, ¿cómo hago para construir una vida espiritual? Entonces yo siempre recurro, o sea, esta es como mi ancla de cómo construir una espiritualidad, o cómo empezar, o cómo tener una guía. Y es el de Gálatas 5, 22, 23, que dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y algo que mientras estudiaba, que no estaba aquí, era lo interesante que me pareció el orden. No dice en orden, no nos dice que tiene que ser seguido en orden, pero me impactó mucho el orden en que están puestos los frutos del Espíritu. Y el primero es el amor, porque Dios es amor. Entonces, es el amor, y eso nos da alegría y nos trae paz. Y ahí es cuando construimos, y un poco voy a ir compartiendo con ustedes cómo empieza esto de la paciencia. Me disculpa un minuto. Un minuto. Ya cumplió un minuto. No, me dice de 60. Sí. No voy a contar con 60. Bueno. 60, ya contaste 60, tienes que volver, ya contaste 60. Y esto fue hecho intencionalmente. Intencionalmente, esto es lo que pasa, nos volvemos impacientes todos los días. Y es de las virtudes, creo que más difíciles de lograr, no le damos la importancia que tiene en este versículo, y que es la que realmente nos puede llevar a vivir en paz. Y esta semana tenía yo una sesión con una alumna del RPI, y era una señora, para empezar, es psicóloga, yo enseñándole cosas de psicología, pero me encantó la conexión que hay con ella. Dije, yo también fui con eso de querer aprender mutuamente. Y hablábamos de esto del soltar, y me decía algo que linkeó mucho justo con este momento. Me decía, cuando estoy así, ya acelerada, y no sé, y me pongo impaciente, ¿qué hago? Y me dijo, let it go, let it go. Y dice que hace con las manos, let it go, let it go. Déjalo a Dios, sácalo afuera. Déjalo a Dios, déjalo ir. Entonces, son cosas que podemos seguir aplicando y poder, let it go, Dios es primero. Y hoy eso es lo que voy a compartir con ustedes, cómo podemos construir una paciencia. Y aquí encontré la definición. La paciencia. El concepto de paciencia en la RAE o en un diccionario dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También se define como la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Dice padecer o soportar, no dice sufrir al hacerlo. Sabemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Es más o menos como cuando tenemos que irnos a hacer un examen y nos dicen que tenemos que sacarnos sangre. Todos sabemos que es doloroso, que el pinchazo duele, que cuando mueven el tubo, cuando cambian el tubo duele. A muchos les puede parecer muy tortuoso, pero eso duele, pero tiene un fin. Y es dolor, pero no sufrimiento. Y lo otro que puede ser pesado o minucioso. Y aquí es donde nos invita a que es esa capacidad de lograr hacer las cosas.
de cómo creernos capaces de cargar a veces cosas que nos llevan al objetivo final, que puede ser como, o sea, simplemente saber que para que tengo que hacer un trámite tengo que esperar una fila y ya no tengo opción. Y minucioso, el saber esperar. Cuando hacemos cosas con más detalle, por ejemplo, un mandala, cuando ponemos los mullitos en de estos hilos para hacer pulseras, ¿qué necesitamos? Paciencia y hacerlo despacio, porque si queremos hacerlo rápido, es inevitable que no va a salir y no tenemos el resultado que queremos. Eso es ser minucioso. Entonces, en la Biblia hay infinidad, o sea, me sorprendió la cantidad de versículos que hay sobre la paciencia y de las veces que nos pide Dios ser paciente. Uno de ellos dice, dichoso el que resiste a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Esto está en Santiago 1:12. Él nos dice que a veces hay tentaciones, o sea, estas ganas de botar la toalla, estas ganas de ya no hacer las cosas, y estamos con esa tentación ahí, pero Él sabe que la corona está ahí, pero tienes que esperar porque hay algo que hay que aprender. Él dice, será aprobado, es decir, como un examen, porque hay algo que tenemos que aprender en cada situación. Y bueno, yo encontré tipos de paciencia. Este es una investigación que hizo el Instituto de Psicología Positiva, una señora Sara Cherwen, un nombre alemán. Ella hizo un estudio en el 2012 fueron más de 1,000 personas, o sea, era bastante gente, y con eso fue evaluando y definieron estos 3 tipos de paciencia. El primero, que es la interpersonal. La interpersonal es enfrentarse cuando nos tenemos al frente una persona que actúa de manera molesta, que actúa de manera, como dice, insufrible, que me pincha mucho esa persona. Esa es la interpersonal. Y aquí hay un versículo que habla de esto, dice, hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Y aquí viene lo hermoso, asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino con todos. Y aquí es hermoso porque dice, sí, amonesten, o sea, como que corrige, ayúdame. O sea, esta es una ayuda para Dios, ayúdame a los que no están, a los que están desanimados, incluso al que está iracundo, con palabras o con nuestro silencio o con esa paciencia nuestra, aportamos a esa persona. Y porque dice clarito, asegúrense que no paguen mal por mal. Nuestro enojo, nuestra impaciencia no contribuye a lo que nos pide en el inicio. No mal con mal, sino esfuércense, porque no es fácil. No les digo que es fácil tener a una persona delante, el jefe, un amigo, la familia, que esté enojado y de repente nos hace a nosotros también impacientar, pero aquí es donde nosotros debemos recurrir a la paciencia. La segunda paciencia es a las adversidades en la vida. Y esas son situaciones. Todos hemos tenido una persona que se va, una persona que nos hiere, 1000 cosas pueden pasar, puede haber situaciones de dolor y perdemos la paciencia. Cuando perdemos la paciencia, no estamos viviendo en Dios y no somos creativos para encontrar una solución a ese problema. La idea de esta paciencia que propone la psicóloga ante las adversidades de la vida es cambiar nuestra actitud. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué necesito trabajar más en mí? ¿Cómo estoy reaccionando en este problema? Eso es cómo reaccionar la paciencia ante las adversidades de la vida. No digo es ser positivos, o sea, porque a veces cosas que duelen y duelen, o molestan, o nos cambian el ánimo, pero la paciencia no es estar, nuevamente, estilo zen. La paciencia es parar y decir, ¿qué de diferente puedo hacer? ¿Cómo puedo utilizar esta situación
para mi aprendizaje, para mi paz, para mi crecimiento, porque todo es un entrenamiento, como decía arriba, porque en el anterior, como decía, estamos como una prueba esto, para seguir aprendiendo, porque Dios quiere que sigamos aprendiendo. Y la tercera paciencia es a las dificultades diarias. Esto es al señor que se puso en la cola, esperar una cola, el mal genio del señor del banco, el tráfico, no me salió el proyecto, el trabajo que hice estuvo mal, me equivoqué. Esas son las dificultades diarias. Y esto me parece súper importante porque las dificultades diarias son las que no nos dejan avanzar a nuestras metas. En el de las adversidades de la vida me olvidé de leerles. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando estamos seguros de quiénes somos, de cómo actuamos, de parar y poder hacer las cosas, estamos edificando nuestra vida, nuestra casa, este cuerpo, nuestra familia sobre la roca. Ahí es cuando la paciencia probada nos trae paz. Y en este de la cotidianidad dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, no se deleita en la maldad. Es decir, y dice, si no se regocija con la verdad, pero no nuestra verdad, sino la verdad de Dios. Y eso nos puede traer calma, se coló en la cola, pero tal vez el Señor tenga algo que resolver o simplemente no sabe que eso no se debe hacer. ¿Y a quién le enojó? A Él no, a mí sí. Entonces, la verdad, la única verdad la tiene Dios. Y dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y a veces de esta palabra soporta no nos cae en la cabeza porque tenemos una construcción diferente de esta palabra. Es como que aguantar y a ni modo, o sea, no hago nada. No es no hacer nada. Soporta, y una vez más me fui a la traducción hebrea del versículo, y dice soporta es igual a... Perdón, aquí no se ve. Soporta es igual a cubrir con silencio. ¿Silencio de qué? Silencio del ego. Vamos a cubrir con silencio nuestro ego e identificar por qué estamos impacientándonos cuando sabemos que hay un Dios que sabe por qué se dan las cosas. Soportar es cubrir con silencio esos pensamientos. ¿Qué es cubrir con silencio? Es parar. Paro y observo qué estoy pensando para que eso me lleve a un nuevo nivel. Es más, para entregárselo. Let it go. Señor, yo ya no sé cómo, hazlo tú. Y me suelto y vuelvo a tener mi paz. Y me voy a enfocar mucho en lo cotidiano, porque realmente, insisto, todos los días hacemos algo por nuestros sueños. Conscientemente hacemos algo por nuestros sueños. Puede ser que sí o puede ser que no, pero cada día pasan cosas. Cada día nos encontramos con una persona que nos hiere, que no nos trata bien, tenemos todas esas cosas que nos pueden impacientar. Y yo me quiero enfocar mucho en esto de la visión, de cómo construir nuestras metas con paciencia. Y algo interesante es que uno de los versículos o de los pasajes que habla más de la visión está en Habacuc. Pero me fui un poco hacia atrás y me interesó mucho leerle a Habacuc porque empieza su libro de esta manera. La primera queja. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Entonces, miren que un profeta le quejaba y le quejaba. O sea, era súper fuerte porque el libro empieza con la primera queja. Y ahí están escritas algunas. ¿Cuántas más tendría Habacuc todos los días con Dios? O sea, me tienes aquí, te voy a servir, pero mira esto. Y se pasa la vida y me identifico.
Me identifico porque hace algunos meses estaba en esta incertidumbre y yéndome incluso mucho más atrás, algunos años atrás, yo era una persona que reaccionaba cuando me impacientaba, cuando las cosas no salían, cuando no estaba como yo quería, bajo mi control, solía ser un poco explosiva. Y esto cambió el día que unos pequeños ojos me dijeron, mami, me dijeron en la escuela que cuando pasa esto, se hiere mi corazón. Y desde ese momento supe que esa actitud no era la que yo quería, no era la que mi mente quería, pero mi corazón no lo entendía. Desde ese momento empecé a construir mi paciencia. Una paciencia que no es mía, una paciencia que me ha costado, una paciencia que ha tomado tiempo, pero solo ahora sé que ha dado frutos. Solo ahora sé que me costó años poder parar, observar mi ego y tener paciencia, porque no todo y soportar y pasar ese reto. Y esto es mucho de lo que nos habla esta paciencia. ¿Por qué? Porque es esa ciencia de conservar la paz. Si vieron en el primer versículo de Gálatas decía primero amor, alegría, paz y de ahí paciencia. Entonces es una ciencia encontrar la paz. La paciencia es la ciencia de encontrar la paz. Y eso solo se logra desde nuestro autoconocimiento. Eso es lo que yo pude llegar a hacer con la ayuda de este ángel. Y me dijo que dónde estaba fallando y eso es lo que no quería. Entonces desde ahí parar y autoconocerme. No es, bueno, yo reacciono así. Mucha gente es orgullosa de cómo pelea en el tráfico. Mucha gente se enorgullece de ser impaciente. Pero vemos que a la larga esto no nos lleva a construir ni amor, ni alegría, ni paz. Por eso es que el conocimiento es súper importante. Porque como dice aquí en este versículo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque ya saben que toda prueba de su fe produce perseverancia. Y que la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y esta es una promesa maravillosa, porque dice, la prueba de su fe produce perseverancia. No es que de hoy a mañana ya voy a ser un ser de luz, un ser de paz, un santo, pero sí es trabajar todos los días con las cosas cotidianas para que cuando vengan las adversidades o las personas podamos actuar con más paciencia. Y también dice porque esto va a llegar al feliz término de la obra, porque no somos personas solas, porque generalmente cuando estamos impacientes es a quien nos hace daño primero es a nosotros y a las personas que nos rodean, pero cuando salimos al mundo y tenemos alguna situación y no hemos trabajado en nuestra paciencia interna, es más difícil resolver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y dice aquí algo que llama siempre la atención y que creo que es un valor muy, muy instalado en esta comunidad, que es el conocimiento. Dice sabiduría. Pero dice, vístanse de sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Y como dice aquí, está para todos. No menosprecien a nadie. Ahí está. Busquen, indaguen, pídanme. Y a veces tenemos miedo de levantar los ojos al cielo y decir, Señor, necesito tu conocimiento. Señor, ¿cómo te entiendo? Nadie va a terminar de entender a Dios al 100%, porque es incomprensible, porque es Dios. Pero sí nos puede hacer entender cómo podemos caminar cada día. Y me dirán qué pasó con la de Habacuc. Después de todas sus quejas, la primera queja y todas las quejas que le hizo Habacuc en el libro, Dios le responde, le dejó quejarse. Le dice, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas,
para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces, ¿qué nos pasa a veces cuando tenemos una visión, cuando queremos algo? Estamos muy enfocados en que nuestro objetivo es el tener una casa, tener un auto, tener una pareja, tener un trabajo estable, tener buenas relaciones con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, tener. Estamos poniendo nuestra felicidad afuera. Pero ¿qué hago yo para ser feliz? Porque a veces no llega el carro, no llega la casa, incluso la salud. No digo que ninguna de esas cosas sean indeseables, todas son muy deseables. La salud, la paz en la familia, los bienes que nos ayudan incluso a compartir con los seres que están a nuestro alrededor, son deseables. Pero ¿cómo enfocamos esa meta en el que vamos a ser felices cuando lleguemos o cuando lo hagamos? Y aquí dice, escribe. Dios le dijo que cuando quieres algo, escríbelo. La escritura en los niños les ayuda a tener mayor retentiva, les ayuda a los niños a que puedan memorizar, grabar nuevo conocimiento de nueva manera. Y en los adultos nos ayuda una vez más también a grabar nuevo conocimiento, nos ayuda a tener activo el cerebro a largo plazo. Escribir, o sea, Jesús nos está mandando a escribir. Pasa que a veces dejamos un voice note, pasa que a veces es por la agilidad que nos brinda la tecnología, pero la escritura, imagínense, si es que estamos ahí en el celular poniendo notas, ¿por qué no me voy a dar el tiempo para escribir lo que yo quiero? Porque ya me dijo Dios que así me va a escuchar más. Entonces dice, grábala claramente, pongamos todo detallado, con todos los detalles que queremos, porque no es lo mismo que yo quiera algo y de repente, sí, pero es como el maná, yo quiero el maná, pero nadie me dijo que esto sí era, o sea, no pedimos bien la comida, tenía que haber sido un mes de este, otro mes de este. Entonces es esto del pedir y grabarlo detalladamente. Y aquí nos dice el Señor que todo se realizará en el tiempo señalado. Cada día somos probados. Si es que no pasamos, si es que no aprendemos, se va a tardar más. Pero como dice Dios, aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda llegará. Pero hay cosas que hacer. Es como si yo les dijera, les regalo este pastel para que comparta con todos. Compartir va a ser un libro. Es así. No es lo mismo querer algo y que llegue automáticamente. Para hacer una torta, o un pastel, ¿qué requiere? Primero, tener los ingredientes. Saber cuáles son los ingredientes. Medir los ingredientes. Después, saber cómo mezclar, porque no todas las tortas, al menos en pastelería, no todo se mezcla en el mismo orden. También después de eso, ya que estamos trabajando y haciendo y elaborando y mezclando, no es que ya está. Después de eso hay que hornear y toma tiempo. No es lo mismo tener la masa del pastel a medio cocinar que una torta que tiene 45 minutos para que se hornee. Para que todo el trabajo que se hizo antes de medir, de conseguir los ingredientes, de mezclar los ingredientes de fruto. Y eso, como les digo, requiere acción. Y una acción de convicción. Jesús dice, para complementar lo anterior que le dijo el Dios a Habacuc, Jesús lo corrobora y lo añade esto. Por esta razón les digo, que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. A veces, una vez más, cuando estamos pensando en lo de afuera,
no podemos sentir que ya hemos recibido. Muchas veces nuestras oraciones de gratitud son de lo que está ahora, de lo que tenemos ahora. Entonces nos vamos a quedar con lo de ahora, porque no estamos agradeciendo y sintiendo por lo que vendrá, por la promesa que Dios me ha hecho de lo que viene después. Y aquí les quiero contar una historia mía. Hace un par de años, un poquito más, estaba estudiando esto del RPI y estaba planteándome dar un nuevo giro a mi vida. Y ya me había llegado a esto y dije, a ver, ¿cómo lo siento? Entonces una mañana estaba caminando por el conjunto y caminaba, daba las vueltas y dije, ya, pero entonces, ¿qué quiero? Entonces quiero un trabajo que me permita tener tiempo para mis hijas, que me permita trabajar desde casa, en el que me pueda sentir tranquila y en el que sepa que puedo prosperar. Entonces, solo fue eso y después de eso seguía caminando y dijo, listo, hoy es el día, hoy estoy. Y créanme que llegué a un punto que sentía que era ese día, o sea, que sentí que, porque fue un día justo que el trabajo me permitió estar ahí. Entonces sentía que ya estaba todo eso, que ya me sentía así, cómo me iba a sentir, qué iba a hacer después. Y realmente sentir, y eso es lo que les invito a hacer, porque hoy tengo un trabajo que me permite estar tiempo con mis hijas, porque hoy tengo un trabajo en el que sé que voy a prosperar, porque tengo un trabajo en el que me permite servir y un trabajo en el que soy feliz y me trae paz. Y eso fue por saber esperar. Por eso me identifiqué mucho con Habacuc, porque en un momento, en esa incertidumbre, yo solo oía eso de espera, espera, espera. Y en los últimos meses, en el último año, sentí el muévete. Si no nos movemos, si no me levanto a hacer la torta y a mezclar los ingredientes, todo lo que pensamos y soñamos se va a demorar más. No digo que no, porque hay muchas promesas que Dios tiene, pero se va a demorar más. Y aquí es algo, hay un ingrediente más todavía, porque aparte del movimiento, se requiere paciencia. Para entender un poco más de esto de la visión, del cómo sentir, del cómo actuar, les invito a que vuelvan al video de mi esposito, del poder de una visión, porque ahí van a tener más detallados todos esos pasos. ¿Tengo paciencia al 100%? No. O sea, creo que solo Dios tiene 100% de paciencia. Pero el reto está en dar pasos diarios. No es de hoy para mañana, es poquito a poquito. Hoy uno, mañana otro, mañana otro. Como les digo, para hacer un pastel no cojo todo, mezclo y meto. Al menos tengo que mover. Y eso requiere seguir los pasos. Y aquí les voy a compartir un poco de la parte de la ciencia asociada a la paciencia. Y antes de eso voy a compartir este versículo. Dice, por lo tanto, no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Porque estos sufrimientos insignificantes, momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Les hablaba de esto y la paciencia, porque hay un estudio que dice que la dopamina es un neuropéptido que necesitamos y que está muy asociado a las adicciones, a la tecnología, a las pantallas, al azúcar, a la comida, a las fiestas. ¿Por qué? Porque en ese momento nos sentimos alegres y también, fuera de otros neuropéptidos, también sube. Pero la dopamina va un poco más allá. Es una que se activa mucho cuando tenemos planificación de metas. Y cuando cumplimos una meta, la dopamina se eleva altísimo. Y aquí va el reto de estas investigaciones que nos dan ahora, que cuando, por ejemplo, nos gusta el dulce, o cuando logramos algo, cuando logramos ir al gimnasio y sí, ya fui, ya estoy, ya no sé qué, la dopamina está acá arriba, porque cuando fui con mis amigos, me puse la música chévere, y cuando dejo de hacer,
baja tanto que agota la capacidad de nuestro cuerpo de producir más dopamina. Pasa con la pantalla. La primera vez es chévere el Candy Crush, pero la segunda vez necesito más, la tercera vez necesito más, y así vamos subiendo de nivel de necesidad, de que algo de afuera me dé satisfacción, de que algo de afuera me traiga la paz, de que algo de afuera me traiga la calma. Entonces, ¿qué recomiendan y qué nos dice aquí? O sea, esto no es solo científico ni médico, o sea, nos dice que seamos pacientes, que disfrutemos el esfuerzo, que disfrutemos, a veces buscamos como excusas de que tengo que hacer esto, no puedo hacer solo el ejercicio, tengo que hacer con alguien, tengo que hacer. No, porque estamos cambiando a nuestro cuerpo, alterándolo, cuando nuestro cuerpo necesita que realmente, si tenemos una meta, lo hagamos disfrutando el proceso, cueste lo que cueste. Dice aquí, no nos desanimemos, y dice aquí, nos vamos desgastando. Pero lo que no se ve, esa satisfacción del deber cumplido, primero, nos aleja del resultado. Que si no llega el carro que yo quería, tal vez llegará otro, o tal vez vaya a disfrutar de que ya hay metro en Quito. O sea, hay cosas, nuevamente, cambiar la adversidad, pero disfrutar del esfuerzo, del trabajo que cuesta, y cuando lo hacemos sabemos que Dios nos promete algo. Cuando estamos convencidos de que Dios nos promete algo y me cuesta dejar el teléfono, me cuesta dejar el azúcar, me cuesta irme solo al gimnasio, me cuesta muchas cosas hacer, realmente es decir, no, Dios me prometió algo y yo sé que eso requiere esfuerzo y lo voy a disfrutar. Disfruta el proceso. Aquí les quiero compartir algo que pasó esta semana y es un testimonio. Esta mujer llegó a mí con una embarazada, con una situación muy dolorosa pasada. Para que tengan un contexto, tenía un bebé, después perdió a un bebé, después nació otro bebé, tenía 2 hijos y estaba con un tercero que anhelaba, o sea, tenía las posibilidades y todo para poder hacerlo. Pero después de ese segundo hijo que nació, perdió 2 más. Perdió 2 más ya con un embarazo muy avanzado. Pero tenía tanto anhelo y Dios era tan bueno que le dijo, yo sé que tú puedes tener otro bebé. Y estaba embarazada frente a mí, con un miedo terrible, sin disfrutar ni de sus hijos que ya los tenía, ni del hijo que venía en camino. Vino a mí, y por eso digo que me siento feliz de poder servirle al Señor, porque pude trabajar con ella, y justamente esto, a través de la compañía de Dios, porque imagínense, en ese proceso estaba hasta peleada con Dios, estaba como Habacuc, ¿qué hago? Y se queja y dice, ¿cómo puede pasar todo esto? Pero cuando Dios me permitió transmitir algo de conocimiento, volvió a conectarse con Dios, volvió a entender qué le estaba pasando, volvió a entender que puede disfrutar del esfuerzo que requerían los exámenes, el esfuerzo que requería dejar de buscar en redes todo lo malo que le podía pasar, dejar de buscar más información que le cambiaba, le alteraba la mente, y empezar a disfrutar tanto de sus hijos, los que ya tenía, como el que venía en camino. Y este mensaje me llegó esta semana. Hola Andre, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Quería contarte que mañana es mi cesárea. Me parece mentira que ya llega el día, y quería agradecerte por cómo me ayudaste en este proceso y pedirte tus oraciones para que mi Agustín nazca sanito y perfecto. Creo que Dios hizo algo súper grande. Hizo que esta mujer valore el esfuerzo que requiere llegar a la meta, desapegándose del resultado, porque ella estaba muy clara que este final podía ser diferente, pero quiso vivir ese embarazo hasta el último día. Y no solo habían mis oraciones, había muchas oraciones de otras personas que me ayudaban con esta mujer. Y creo que Dios obra a través de nosotros, y de que el esfuerzo que nosotros hacemos siempre será recompensado. El movernos, el hacerlo. Y para eso hay que conocer qué tengo que hacer, saber los ingredientes, saber cómo mezclarlos,
y saber cuánto tiempo va a durar, y en ese tiempo que requiere saber esperar, soportar, callando, alegre. Por eso nos dice, y eso digo yo, no es mi paciencia, es la de Él. No quiero que sea mi paciencia, porque mi paciencia a veces es muy débil. Es la de Dios. Señor, quiero tu paciencia para hacerla mía, para realmente creérmela, para saber que yo puedo esperar con tu paciencia. Como dice este dicho, sin pausa pero sin prisa. Es decir, me muevo. Sin prisa es el saber esperar, saber que va a llegar, porque me estoy moviendo y actuando. El Señor dirija el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. De Él simplemente, no la mía, la de Él. Y en esta prédica creo que les he puesto un montón de versículos. O sea, no sabía. Hoy tuve que usar la paciencia del Señor porque no fluía tanto en mí la estructura. Y simplemente fue el Señor hablando a través de todos estos versículos para darme estructura y que Él pueda transmitir lo que quería para ustedes hoy. Y tengo este texto para ustedes, para que se lo guarden. Va desde mi corazón también. Queridos amigos y familia, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial a Cristo Jesús. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, eso es vivir en amor verdadero. Amén. Y esos son los versículos que están en casa y pueden después copiarlos. Amén. Muchísimas gracias.